les va? Acá estamos con un invitado especial a quien vamos a presentar primero. Es una nueva etapa de estos episodios de Gajes del Oficio, que como ustedes saben es de contenido federal y la idea es explicar los gajes del oficio, y para eso hoy trajimos a quien vamos a presentar primero al doctor Darío Razmilovic, lo pronuncié bien, que es contador público, egresado de la UBA, es especialista en tributación también de la UBA, es profesor adjunto regular de la materia Teoría y Técnica Impositiva 1, es autor de libros varios y de artículos de contenido tributario, es conferencista. Para mí es investigador, aunque él no tiene el título de investigador, pero es un curioso, diría Laura Keogan. Es profesor de posgrado de la UBA, es asesor tributario y es titular del estudio Razmilovic. Gracias, Darío, queridos a ustedes. Sí. Bueno, quien les habla es Susana Coriti y Laura Keogan, contadora pública. Y bueno, la verdad que quiero dar un dato adicional, y es que Darío fue rankeado, se dice así, como el primero en el mes de agosto de referente de finanzas corporativas de Hispanoamérica, y el ranking lo hace Fabicon 2025. Así que estamos más preparadas para hacerle la entrevista a quien realmente da gusto escucharte hablar. Seguiríamos hablando de lo que nos gusta, que es la filosofía, el vínculo de toda nuestra historia bíblica, por así decirlo, con los tributos. Darío, te empieza a preguntar Laurita, que es tu compañera de facultad. Sí, trabajo con Darío en la facultad, que es un placer enorme para mí. Y a mí lo que me gustaría que nos compartieras, tenés una visión que a mí me gusta mucho, que es vincular o encontrar las bases de la tributación desde lo bíblico. ¿Qué lo podrías decir? Sí, es una temática en cierta medida, digamos, novedosa, que yo, digamos, empecé a ahondar en los últimos años, desde la pandemia. Ahí, digamos, de alguna manera empezó mi interés. Yo he sido docente, digamos, universitario muchos años, más de 20 años, unos 25, 26 años, y allá por el 2020, preparando el cuatrimestre, pensé que la primera clase no tiene que ser de finanzas públicas o de derecho tributario, sino de la tributación, ¿no? Como un campo de conocimiento holístico, vasto, transversal, que recorre, digamos, no solamente la ciencia, que es la finanzas públicas dentro de la economía, derecho tributario dentro del derecho, sino también la política tributaria, que es un arte, y la técnica tributaria. Y yo alguna vez había pensado que los principios, los sabemos por derecho tributario, por Dino y Arach, que son tres, ¿no? Básicamente el principio de igualdad, el principio de legalidad, oración de la ley, y el principio de equidad o no confiscatoriedad, son los grandes principios, son tres. Y empezando por ese núcleo de qué significa cada principio. Hay un principio que es expansivo, que es el principio de igualdad, capacidad contributiva, que busca la justicia. Justicia es un concepto expansivo, ¿no? Fuego, ¿no? Y quiere lograr una justicia social de alguna manera. Y después hay un principio contractivo, que es la legalidad, dentro de un marco. O sea, el fuego dentro de un marco, si no es un incendio y nos quemamos todos. Entonces, es la legalidad en materia de derecho tributario, y en materia de los tributos que afectan índices de riqueza, es decir, conceptos o hechos económicos, tenemos que cuantificarlo, y hay un principio integrador que integra los otros dos, que es en el caso del derecho tributario, el de equidad, que es un límite cuantitativo del tributo. Pero así los mismos principios, expansivo, contractivo, integrador, lo tenemos en los 4 ejes. Entonces, ahí tenemos en los 4 ejes 3 principios en 12 principios, ¿no? Entonces empecé a ahondar a partir de ese. Y ahí se me ocurrió, esta es la misma forma con que digamos, campamento en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el campamento adicional en el desierto, está organizado de 12 tribus, claro, 3 tribus, 4 partes, y en el centro, estaba el tabernáculo, ¿no? Que el tabernáculo era de alguna manera la presencia divina. Y ahí estaban los levitas, y es el Estado de alguna manera, el Estado representado en el centro. Entonces ahí me acordé
de algo que había leído de un rabino muy famoso, ¿no? El Maharal de Praga en el siglo XVI, y él decía la diferencia entre el 4 y el 5. Dice, no solamente que el 5 es uno más que el 4. Esa es la diferencia entre Abraham y, digamos, Lot, por ejemplo, y los que contra los que luchó Abraham. Abraham luchó contra Nimrod, que lo venció, por ejemplo, que 4 significa lo físico, el mundo de lo físico. Los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, es el mundo de lo físico. El 5 le das un centro, que es la divinidad, es un sentido, es algo que elevás. Después, con el tiempo, eso lo conecté con una clase que... Qué libre esta de ir a 4, porque claro, el fuego, el aire, claro, obviamente, el agua y la tierra son, claro, son los 4 elementos. Claro. El elemento central le da una unidad, que esa unidad eleva, y esa unidad, bueno, lo que somos creyentes es el uno, es Dios. Claro. Entonces, justo escuché en la pandemia también una YouTube, medio no que lo busqué, pero justo apareció un capítulo del Zohar, que el Zohar es un libro de Kabbalah. Yo no sabía nada de Kabbalah, o muy poquito, casi nada, y justo hablando de una sección del Antiguo Testamento que se llama Terumá. Terumá significa contribución, justamente, ¿no? Era contribución a los sacerdotes, a los Kohanim. Para mantenerlos a ellos. Sí. Claro, fíjate que en su momento, siguiéndote a vos, o sea, se confundía Dios con el Estado, por así decirlo. O sea, había que sostener a los que nos acercaban a Dios y era una confusión. Sí. Y Terumá también significa, y lo explicaba esa persona que daba ese curso, esa clase, significa elevación. Entonces ahí yo uní que la contribución tiene que ser una elevación. Entonces ahí se me encendió la lamparita. Digo, el tributo no es un concepto humano, es un concepto divino. Entonces, ahondando en las escrituras, efectivamente el nacimiento del tributo viene con Isaac, que es el hijo de Abraham. Cuando él es ofrecido, o el Dios le dice que lo tiene que sacrificar, finalmente él es salvado y él da el maaser, el diezmo viene de ahí. Maaser significa diezmo. Él da el diezmo y dice que él vivía entre los filisteos y él daba el diezmo y tenía 100 veces la cosecha de tiempos normales, que era época de sequía, con lo cual era mucho más de 100 veces. Claro. Los filisteos la empezaron a tener envidia. Ese es el primer antecedente de antisemitismo en el mundo, fue ese. Tener envidia, y lo echaron de Gerar. Lo echan de Gerar porque, claro, lo veían que no tenían cosecha y él tenía una cosecha extraordinaria. ¿Por qué tiene esa cosecha? Porque daba el maaser, pues daba el diezmo, ¿no? Entonces, ahí viene que el tributo, cuando es justo, el tributo correctamente dado, te beneficia. Hay como una redistribución real. No, genera un flujo de bendiciones del cielo. Si uno analiza los países, es también una tesis que quizás nunca fue. A veces hay distintas, teorías respecto a dónde proviene la riqueza de la nación, ¿no? Adam Smith lo ha analizado, que proviene de la distribución de la separación del trabajo. Hay quienes dicen que viene de la tierra, o de cuál es un sistema jurídico de los gobernantes, buenos o malos, o de un sistema jurídico, o sea, de las instituciones, que son fuertes, al margen de lo que son los gobernantes. Otra teoría, lo que pasa que no es que es una o la otra, todas complementan, es que tiene que ver con el sistema tributario. El sistema tributario es mal entendido como que forma parte del sistema de la finanza. Tiene que ver con las finanzas públicas, pero excede largamente eso. Total. Son 4, no es uno solo, no se alguien de las finanzas públicas. Claro. Entonces, cuando vos ves que el sistema tributario forma parte del sistema de justicia de un país, es decir, no el sistema judicial. No. Hay que una verdadera redistribución de esto, de que uno tiene más posibilidad que otro. Cuando vos ves que efectivamente esto se redistribuye, da ganas de aportar. El punto es que en nuestro país esto no siempre se ve reflejado, más los sistemas, más todas estas inconsistencias que realmente no da ganas de pagar impuestos. No. Por más que sea bueno el móvil, ¿cierto? Sí. Por eso, cuando el sistema tributario cumple estos 12 principios, no
uno de los 12, que es el de principio de recaudación, que es el único que si tenés a los Es gobernantes lo que importa. dentro de las finanzas públicas, Tal cual. el cuantitativo es la recaudación, Tal cual. o llamada de equilibrio presupuestario, o sea, recaudar. Eso es un principio. Está bien, hay que recaudar porque si no el Estado no lo podés, digamos, Sostener, pero que también es importante porque para que haya educación pública y todo Sí, esto, sí. por más que los gobernantes no manden a sus hijos a las escuelas públicas, ni vayan a los hospitales públicos, Pero hay que sostener. pero hay que sostenerlo. Entonces, viste, ahí también es donde uno como contribuyente dice, pero ¿cómo puede ser? tal cual. Entonces, bueno, si el sistema vos lo construís con justicia, vos veis la historia no solamente con Isaac, después se ve con Jacob, que él también, cuando él sueña con la escalera, él al final dice que dio un maaser, es decir, él quedó admirado por la visión que tuvo en sueños y después dio un maaser. Y lo ves en Yosef, que fue el hijo de Jacob, o José, en que ahí aparece el primer tributo mundano. Que ese tributo no es de origen con inspiración divina, pero aplicada a los agricultores. Los agricultores en la época de las 7 años de vaca flaca, 7 años de vaca gorda, después de vaca flaca. El segundo año estaban todos que se les habían podrido, echado a perder todas las cosechas, porque habían tenido una época de mucha abundancia, pero que la perdieron. Entonces, primero lo que hicieron, le venden la hacienda. José o Yosef era el ministro del faraón, le vende la hacienda. Después le vende los granos primero, después le vende la hacienda, después le vende los campos. Y Yosef le dice, yo lo que le voy a dar semillas, ¿no? Hubo todo un proceso, pero le voy a dar unas semillas, ustedes con esto van a sembrar y después del 20% de la cosecha, en realidad el 25%, va a ser para el faraón y el resto va a ser para ustedes. Y dice para hacer de los 4 quintos, Claro. uno va a ser para ustedes, otro va a ser para la casa, para su familia, otro va a ser para el negocio, para el campo y otro para sus hijos. Y para mí ahí tenemos los 4 tributos. Ahí aparecen los 4 especies tributarias. Cuando haces esta discriminación, cuando fue el aporte solidario, que solo un 25% iba para los efectos de la pandemia. Entonces va a decir, pero si tienen que cuidar, o sea, procurar que esto no sea una hecatombe, o sea, se ve que algo... Y vos decías que ahí estaban los 4, recién dijiste. Sí, el destino que él le fija para lo que le quedaba de la cosecha tiene que ver con el origen, ¿no? Porque el origen, así como el origen se vincula con el destino, lo que pasa abajo se vincula con lo que pasa arriba. Y para mí ahí están los 4. Hay uno tiene que ver con el consumo, un impuesto al consumo, que tiene que ver con el consumo personal. Otro tiene que ver con el campo, sería el impuesto a la renta corporativa, viste que es lo que se reinvierte en la propiedad. Otro tiene que ver con los hijos, impuesto a la transmisión gratuita, a la herencia, que en Argentina no hay, y yo creo que debería existir, por un principio también incluso hasta de equidad. Y finalmente un impuesto a la renta personal que tiene que ver con la casa, con la familia, de alguna manera, con los elementos personales, que es el impuesto por excelencia que toma los elementos personales de las familiares, especialmente es el impuesto a la renta individual o personal. Y lo que más llama la atención, o por lo menos a mí me generó también un punto para profundizar, y que eso generó, digamos, otros puntos de conexión, es que en la Torá, en el Antiguo Testamento dice, y esta fue una ley leolam. Leolam significa para siempre. Y dice Hok. Hok hay distintas formas de leyes. Hok significa cuando es una ley suprarracional. Es decir, no busques la racionalidad o la lógica. Claro. Es una ley suprarracional. Existen otras como la vaca roja y hay otras leyes que no pasan por la lógica. Es porque así fue mandado. Así. Claro, bueno, claro, lo que como un dogma. la ley natural. Claro, como nosotros los dogmas, axioma. Es un derecho no natural, es decir, que no surge, que no cuando uno dice honrarás a tu padre y a tu madre, tiene que ver con la lógica. Sí. Es lógico, es derecho natural, que los que te dieron la vida, tenés que honrarlos, tenés que
digamos, cuidarlas. Sí. Eso es un mandamiento, es un precepto, pero además es Sí, no es, es una cosa natural. es algo natural. No matarás. Tiene una lógica porque Tiene que ver con la vida, que es el principal derecho natural. Claro. Pero hay otras leyes como esta del 20% del tributo, y dice que es una ley suprarracional. No le busqué la racionalidad. Claro, Y dice que es para siempre. Entonces, cuando dice que es para siempre, también nos afecta a nosotros. Es decir, busquemos ahí los principios tributarios. Para lo que pasa que esa es para siempre, perdonen, me bajo a la Argentina, tenemos, por ejemplo, un IVA, tenemos después ingresos brutos que te lo aplican en todos lados y ese 25 se puede ir a 40. No, sí, hay nada. Claro, pero ingresos brutos pues, es un impuesto que no debería existir. No, o sea, no. es un mal impuesto, débitos y créditos, otro mal impuesto, Sí. y así, y bienes personales, para mí es un mal impuesto. O sea, hay muchos que son malos impuestos. Mismo los buenos impuestos, como el impuesto a las ganancias, tiene 1000 falencias, ¿no? Sí. El IVA mismo tiene muchas falencias. Sí. Digamos, yo creo que en Argentina el único principio tributario que se cumple es el de recaudación. Pues es lo que aún así Sí. no alcanza. Sí, ahora Digamos sí que no alcanza. se busca siempre lo primero de la recaudación. Entonces Sí. después ves el sistema que tenemos, qué distorsivo que es y qué, digamos, desequilibrado está. Y ves otros países, porque para compararse, y donde tienen sistemas tributarios mucho más justos y mucho más, si bien son perfectibles, pues están escritos por el hombre y además Sí. cambian las circunstancias, pero ves países como Dinamarca o países como Suecia o países como Estados Unidos mismo, que está distinto el sistema tributario y donde el tema tributario tiene, digamos, una jerarquía Un valor diferente. dentro del sistema. Esto entra dentro de esa justicia a la cual vos te referías al principio. No tiene que ver con la justicia institucional del Poder Judicial, sino con la justicia humana del sentido común de que el otro existe y que hay que participar. Darío, sabés que el tiempo es tirano. Y te vamos a presentar a Coboas doméstico. Sí, pasamos de lo divino a lo no divino. Que es quererle a lo, Sí. a lo cotidiano. Como nosotros nos ven contadores y abogados tributaristas de todo el país, la pregunta básica es, ¿qué te pasó en tu vida profesional que merezca la pena ser transmitida? Esa anécdota de la cosa rara, de que se resolvió de una manera que ni te imaginabas o pasó algo inesperado. Sí, recordaba justamente un episodio que a mí la verdad me afectó mucho. Y lo tributario es quizás es un espacio, un punto de intersección de conflictos de intereses y de, digamos, una puja económica como no existe en otros ámbitos. Y es donde se ven también muchas veces las miserias humanas más reflejadas, y quizás es el sumum del materialismo. Sí. Lo más el aspecto más materialista de la vida humana quizás está en el tributo. Totalmente, coincido El totalmente. Estado quiere más, es insaciable. Es insaciable. De hecho, en hebreo, donde se habla de hebreo, se dice, son tributo, impuesto, se dice más. Se quiere más. Quiero más. Es insaciable. Mirá qué interesante. Y plata, que digamos, el elemento plata que está asociado también a lo monetario, ya se dice que ese también deseo. El deseo es insaciable. Cuando uno desea algo, cada vez desea más. Pasa con la gente que más tiene y más quiere. Sí. Es insaciable un poco el deseo. Y los tributos es una puja en ese lugar. Una vez tuve el caso, yendo a un ejemplo pedestre, en el blanqueo. Sí, así es. En el blanqueo, no en el último, sino en el blanqueo de Macri. En una reunión, teníamos reuniones, ¿no?, donde estaban los que querían plantear. Yo no los conocía porque venían a través de un grupo de asesores financieros que eran clientes de ellos. Y una vez vino un matrimonio que bueno, quieren entrar a la que empiezan a preguntar, ¿no? Y uno veía que había cierta rispidez entre uno y otro, porque hay uno que estaba como más abierto y otro más cerrado, ¿viste? Como que uno quería y otro no quería. Después, ahondando, me di cuenta que la mujer había sido o era funcionaria del fisco. No tenía un cargo directivo, pero era una abogada que trabajaba en el fisco y estaba a punto de jubilarse, y el marido en una empresa. Entonces
el marido quería blanquear porque era una oportunidad, porque por la alícuota que era baja y podía de alguna manera después usar esos fondos. Y la mujer empezó a preguntar primero por las excepciones, si ella podía siendo empleada. Y el marido le decía, sí, podés, pues ya lo analizamos, tenemos un informe que tu caso no viste, no, por tu posición, no era inspectora, entonces... pero ella tenía sus dudas, no sé qué. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo se podría hacer el esquema, ¿no? Había una sociedad en el exterior y había dinero, no sé qué. Se van y a mí me quedó la sensación como que, viste, que habíamos abierto una caja de Pandora, que hemos empezado a generar mayor conflicto entre ellos. Ya veías la posición del cuerpo. La mujer estaba así, encerrada, y el marido estaba así a sus anchas porque él quería entrar y quería, viste... claro, porque el blanqueo tenía grandes beneficios. Sí, como que había cosas que capaz para ella él no estaría viendo de ese blanqueo. Ella se imaginaba que iba a tener problemas, que iba a salir en los diarios y le iban a despedir, ¿viste? Porque... blanqueando y que iba a blanquear plata que capaz había generado. Mala vida. Y la plata era de él porque él tenía una empresa y él quería porque era una oportunidad. Y ¿viste? Decía, esta es la oportunidad. Sí. Entonces, bueno, se fueron, pasó el tiempo, y después hubo... Claro, te llegaste a enterar qué fue lo que pasó. Pasó, digamos, el blanqueo y nunca nos contrataron. Entonces, eso pasaba, porque uno tenía entrevistas y sí, bueno, de 5, por el 4 sí, una no, a veces no les cerraba, a veces, ¿viste? El cliente viene... hace como shopping, viene a ver para validar las opiniones porque ya tiene el contador y quiere validarlo y te llaman para validar. Entonces yo me quedó la intriga porque yo vi la tensión entre ellos, si no era un caso normal, ¿no? Entonces le pregunté a la persona de la empresa que conocía, che, ¿qué pasó con tal matrimonio? Ah, no sabés, se divorciaron. ¡No! Sí. ¡No! A raíz del blanqueo. No. A raíz del blanqueo. El tipo blanqueó y la tipa no quería y se divorció. No. Se terminó divorciando por el blanqueo. Por ahí después de un montón de años. Obviamente uno no se divorcia por el blanqueo. No. Seguramente ya estaba mal la relación. Pero fue un disparador. Y eso me generó, me digo, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque uno no se imagina. Sí. Pero a veces dice cosas y podés generar efectos que ¿cómo le generan a los otros? Que no tenés pensado. Si bien son temas patrimoniales, o sea, no son temas de vida o muerte, pero pueden tener efectos en la vida de las personas, o tienen efectos. Y uno a veces no se imagina y no mide porque no tiene quizás todo el panorama. Ya lo hice concepto. ¿Cómo puede generar, viste? Mirá, no, me dejaste sorprendida. Y a propósito de esto de blanqueo, ya cerramos. La época del blanqueo, que vos decís del blanqueo de Macri, yo conocí un contador que el hijo, y tenía un cliente, un gallego, y el hijo del gallego le hizo el blanqueo al padre, pero el contador nunca se enteró. Y cuando se entera, ¿te acuerdas que había que dejar $30.000 depositados? Una cosa así. Sí. Entonces ya se olvida, ¿viste? Pero claro, entonces se lo tiene que decir al contador porque ya no le quedaba otra. Entonces el contador me decía, ¿a vos te parece que dijo que era un docente? ¿Le haga un blanqueo porque le dijeron cómo hacerlo en YouTube? No, bueno. Vale. Así que bueno, nada. Bueno, Darío, yo te quiero agradecer, la verdad, infinitamente que hayas venido. Sabés que soy lectora tuya de LinkedIn. Así que bueno, un lujo. Sí, la verdad que sí, yo también más que agradecida siempre y realmente un lujo y me encantó lo que compartiste. Bueno, gracias y me sentí muy bien y bueno, un placer, un honor y bueno, estoy cuando quieran. Estamos, sí, estamos, gracias. Bueno, nos vemos pronto. En el próximo encuentro.